Hola, ¿cómo les va? Hello. ¿Todo bien? Para ¿Cómo está ver, me Rod? doy cuenta que tengo la pantalla Bien. sucia. Vamos a limpiarla con algún paño. Yo te escucho A ver, pésimo. Deja ver si tengo otros un audífonos paño. Va a porque ser aquí mismo en la camiseta. Listo. ya voy a estar sin Listo, audífonos ya. porque escucho Lo mal. limpié, Espérame. lo A limpié ver, porque háblame estaba un poco. sucia mi lente. Estoy con una novedad que no conocía. Cali, ¿Cuál a de ver? Mila, chileno, de aquella vinícola High. Bueno, buen vino. Bueno, para costarlo ¿Está poco, bueno? creo que $40 la botella, está bueno. Está ¿Mm? bueno. Buen Saludos. precio. Ya. Salud. Yo estoy Y con yo un vino tengo en un el té tazón. también, No, un té mentira, es un de té. maricones y el agua típica. Claro. Ahí para ir mezclando. ¿Cómo no se escucha? Dice que no se Yo escucha. escucho perfectamente bien. Dicen. Ah, ¿Yo? es que Yo te estoy escuchando. ¿sabe lo que no Sí, están también. escuchando? No es el de Chile, debe ser de otros países amariconados. Escucha. Se escucha, ¿cierto? Voy a preguntar si se Sí, escucha. están Si hueveando se nomás. escucha, están molestando ya. Si se escucha, dicen. Bueno, hoy día vamos a dar la bienvenida a Rod, a todos los que están conectándose. Vamos a hablar de un tema súper lindo que tiene que ver con los orillas. Para las personas que no conozcan la información, tiene que ver también con una cultura que pertenece más bien al África Occidental, que es antiquísima. Así es que ahí Rod nos va a dar la diferencia, porque igual hay mucha lectura, hay mucha literatura con respecto a los orillas. Por ejemplo, hay versiones que dicen que hay 400 más uno, que es una forma de decir en el fondo que son innumerables, otros dicen que hay 7 importantes, como que dentro de la literatura de las orillas hay bastante información y no toda la información Claro. pareciera que estuviera como conectada con algún tema en específico. Y de esto también hay descubrimientos arqueológicos, hay datos también interesantes del lado científico, para que no quede solamente con un sistema de creencia que puede pertenecer a la New Age, porque en el fondo es algo antiquísimo, casi tan así como el Sí, Tao se mira, los podría decir, primeros de hecho. registros que hay de orilla en África son en la región de Etiopía, Eritrea, antes del Imperio Egipcio, 8.000 años atrás, cuando los acadianos, los caldeos, migraron de los asirios con los anunnakis y fueron a vivir a África. Entonces, las leyendas más antiguas hablan de los anunnakis viviendo con los negros de África que vinieron a fundar varios imperios. Entonces, los orillas es una expresión de Yoruba. En el Banto le dan otro nombre, que no sé cuál es. Entonces, lo que llegó a Brasil del proceso colonial portugués es el sector de Yoruba, que es el sector occidental de África. Hay otros más antiguos, con nombre distinto. Entonces, la palabra orilla significa divindad, divindad de la naturaleza. Pero hay una gran confusión de eso en Brasil, de ahí el por qué que la gente no se entiende. ¿Por qué? Existe en Brasil la manifestación mediúnica que tú incorporas un ser del otro plano, supuestamente muerto, que le llaman orilla. Por otro lado, tú tienes los seres de la naturaleza, por ejemplo, Yansan o Ya, el mismo ser, es el viento. Todo el poder del viento es atribuido a Yansan en una parte de África o Ya en otra parte de África, pues es el mismo Orisha. Toda la parte del mar, de los ríos, Perfecto. el agua es atribuida a Oshun y parte a Yemanjá. Ahí las rocas, las montañas, la cordillera andina, por ejemplo, con toda su estructura, es Shango, el orilla de la justicia. Entonces tú tenés una infinidad de representaciones de la naturaleza que le llaman orilla. Pero cuando tú empiezas a estudiar la parte mediúnica sensorial, cuando tú incorporas a una orilla, tiene los caboclos, que son los indios, tiene los pretos velios, que son los negros esclavos, tiene los gitanos, tiene los boyaderos de Brasil y tiene el Exú y la Pombagira. Entonces ahí viene la gran confusión de la gente.
porque no saben discernir cuando es un orixá humano, un orixá entidad, de un orixá primordial que es la propia deva de la madre tierra manifestado por el mar, por una montaña, por la selva, por lo que sea, o por los propios volcanes. Entonces, los antiguos diferenciaban eso con categorías, por eso que hay tantas variaciones de orilla. Entonces, por ejemplo, coges el Nifa africano, son más de 400. Claro, Perfecto. claro. Entra entonces esa leyenda que Claro. dice 400 más Ahí tú 1. coges en el Perfecto. candomblé brasileño, son por lo menos 21, pero ellos tienen calidad, da 256 más o menos. Tú coges la Umbanda brasileña, son 16 orishas. Entonces, esas divergencias de cultura generan este problema que nadie sabe a lo cierto cuántos orishas existen en la naturaleza. ¿Entiendes? Claro. Ya, entonces va a depender según la categoría, según el sector Exacto. y según el tipo de orilla. Ahora, yo sí, tengo una duda con eso porque yo estuve investigando y hay una que se llama Olodumare. No sé Olodumare si es lo un ubicas. nombre yoruba para una otra calidad de orishá que es solo el candomblé que lo reconoce, la Umbanda no lo reconoce. Entonces, por ejemplo, Perfecto. Urumilá solo existe en el candomblé, en la Umbanda no existe. O Batalá solo existe en el candomblé, en la Umbanda no existe. Entonces, hay muchos orillas que están más allá de los 16 de la Umbanda. Entonces, para esa gente no existe, no está en su cultura, pero está en el candomblé o está en el Ifá africano. Perfecto. Y eso es un problema que, por ejemplo, yo voy a hacer la lectura de conchas, los buceos, las conchas con la Umbanda. Me dice, tú eres de Oxalá. Ok. ¿Por qué? Porque ellos no conocen los otros, no lo aceptan. Ahí voy para el candomblé, no, tú no eres Oxalá, tú eres Obatalá. Para que el candomblé existe. Ahora yo voy para Ifa africano. Tú eres Odumalé. En el candomblé no existe. ¿Entendiste? Ahí uno se vuelve loco. Perfecto. Pero ahí es como, pero ahí en el fondo todas, porque en el fondo hay mezcla, hay separación. ¿Cuál crees tú que es el motivo de que no todos cumplan Es por un netamente por problema un tema regional y regional? católico. ¿Será? Vamos a entender. Cuando los negros esclavos estaban en Brasil, ellos continuaban con sus orillas, con su línea de Ifá. Cuando conocieron a los indios brasileños, que eran chamanes, se crió el candomblé, la mezcla mediúnica y cultural de origen africano con indígenas brasileños, y eso dio origen al candomblé y después a la Umbanda. ¿Qué pasó? La Iglesia Católica y los masones empezaron a darle caña a los negros. Entonces los negros inventaron el sincretismo religioso con los santos de la Iglesia Católica. Inventaron que Oxalá era Jesucristo, que Ogún era San Jorge, que Oxós era San Sebastián, y fueron inventando que Yansan era Santa Bárbara. Entonces le faltó santos católicos, entonces no podían meter a todos los orillas africanos. De ahí quedaron solo 16, o sea, 14 más el Shu y la Pombagira. De ahí. Entonces, la sincronicidad con la Iglesia Católica, el sincretismo católico, limitó la Umbanda a 16 orillas y a la ritualística religiosa devocional perante la Iglesia Católica, que después decaía a los orillas, cosa que el candomblé no tiene. Entonces, para el candomblé, Oxalá no es Jesús, ¿ya? Shango no es el santo católico, no sé cuál es el nombre, Jerónimo. Entonces, ¿qué sucede? Esa separación permitió que el candomblé hable todavía de orillas que no se encuadran en la Iglesia Católica. Y esa es una de las grandes diferencias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el candomblé tú no tienes un altar, no existe eso. Lo que tú tienes es básicamente el canto, los atabaques y cuando mucho el asentamiento, que es una olla de hierro con las herramientas de los orillas correspondientes que están ahí conectados, si no, ni eso hay. En la Umbanda yo tengo que tener a Jesús en la cruz, tener a San Jorge, tener todos los hueones de los santos católicos porque hicieron la sincronicidad.
Entonces eso genera una Perfecto. divergencia ideológica muy grande en Brasil. Ya no se entienden, ¿cierto? La diferencia. Sí, no, sí, sí, es complejo el tema. De esto, por ejemplo, yo estuve leyendo que esto proviene de Yoruba, que es del África, ¿cierto? Occidental, que de ahí viene hacia América, en distintos Claro, lugares de América y el Caribe. De ahí se empieza a originar esta información que vienen los supuestos orillas, que son exacto. Y de ahí surge la semideidades santería. ¿Por qué? sobrenaturales. Que ahí hay que entender. En África, a los muertos, en la alta magia, se le daba de comer. De la misma forma que se le daba de comer carne, bebida alcohólica a los Anunnakis. Cuando tú coges las escrituras donde Yahvé le pedía a Abraham ofrendas, les mataban carneros, le llevaban Sí, carneros de sí, cerveza, lo que fuera. En África era igual. Entonces, los sí. africanos le ofrecían ofrendas de comida fresca, de carne, de bebida, lo que fuera, a los orillas mayores. Pero ¿quién cogía ese alimento? El orilla intermediario, el llamado Eshu, que era un extraterrestre que venía, llevaba las cosas y se las llevaba, igual que le pasaba a los judíos en el monte Sinai. Eso está en la literatura apócrifa. Si no me engaño, en Marcos, Marcos no sé Sí, cuánto cuenta, cómo los ángeles de Yahvé se llevaban kilos y kilos de comida y de ofrendas físicas en la cima del Sinai. En África era igual. Pero cuando eso llega a las Américas, con la mezcla católica, surge la santería, que aquí es más o menos la Umbanda. Pero ¿qué pasa? En la santería tú puedes dar de comer tanto para hacer el bien como para hacer el mal, la magia negra. Tú puedes pagar dándole comida y bebida alcohólica a un muerto para que caiga una persona o para que la ayude. Y entonces se perdió el concepto del porqué de dar la ofrenda, que en el candomblé se mantiene. O sea, ¿por qué le voy a dar de comer a un ser que ya murió, que no come? ¿Entiendes? O sea, un orishá de luz no come, ya trascendió, no necesita. Entonces, todo el ectoplasma de una ofrenda, pues, por ejemplo, esta taza de vino, si tú la mides con un péndulo, tiene un gradiente. Voy a hacer la prueba aquí. Tengo que coger mi péndulo. también tengo mi péndulo acá, pero no A tengo ver, vino. yo guardé el péndulo aquí, espera. El péndulo es la mejor herramienta para medición energética, bioenergética, lo mejor que hay. Vamos aquí. Vamos a ver cuánto tiene de energía un vino chileno de buena onda. 5.000 angstroms, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17.000, 17.500, 17.600, 17.800, 17.900, no, 17.800 angstroms de energía. Esta es la energía 800. de esta copa con un vino chileno bueno, alta. Es Entonces, ¿qué alta la pasa? vibración, Esto es ectoplasma. altísima. Esta energía en una ofrenda, el orillo la coge y te reconstituye tu campo electromagnético. Entonces, de ahí la gente no entiende. El Eshu, el caboclo, el petrobelio, él no toma, él no necesita andar chupando, él ya trascendió. Pero toda la energía, la fuerza vital que hay aquí, la transfiere a nosotros. Entonces, la ofrenda en el candomblé y en la umbanda, la gente no lo entiende. Todo el acúmulo de energía, o sea, de ectoplasma que existe aquí, es transferido a quien necesita cuando está enfermo, cuando está con magia y con problemas en la vida. Entonces le abre los caminos. En el segundo proceso, esto se le da como pagamiento a los muertos que te cagaron tu vida. Entonces, por ejemplo, te hicieron una magia negra. Te cobran, por ejemplo, $1.000 para cagar a la vida de una persona. Entonces, en esos $1.000 tú le diste gallina, pollo, carne, un cerdo, 50 velas, 5 litros de alcohol o lo que sea. Entonces, para deshacer Lo que eso, tú tienes sea. que pagarle a los tipos de nuevo para revogar el trabajo. Entonces yo voy a tener que hacerle una otra ofrenda como paga a los conchas sumares que te cagaron la vida. Ellos trabajan exactamente igual al narcotraficante.
Si no hay dinero, no hay paga, no hay acuerdo. Claro. No, no hay Entonces, trabajo, ahí entra la no hay santería devolución. en su conocimiento oculto de cómo hacer y deshacer la magia, y el candomblé también. Entonces, en el candomblé en Brasil, que es mucho más potente que la Umbanda, ellos juegan las conchas, que le llamamos bucios, y verifican si hay que hacer una limpieza, si hay que hacer la paga o simplemente un par de velas y la vida de la persona sigue. No. Pero eso es el conocimiento magístico que se mezcló al concepto de orilla de una forma negativa, que la orilla no tiene nada que ver con eso, son divindades. Claro, y de hecho, ¿sabes qué? Es súper interesante este tema porque lo que tú estás mencionando, de una otra parte que busqué información, estoy buscando unas tesis, ¿sí? Doctorales con respecto a este tema desde el arqueológico, y mencionaban, por ejemplo, que dentro de esto que te pregunté, de Olodumare, hacen como una vertical con respecto a jerarquización, que vendría siendo en orden Olodumare, el orilla o los orillas, los seres humanos, ancestros humanos, plantas y animales, dentro de dentro de esta Oludumaré son los información que estuve extraterrestres. leyendo. Y me llamó la Oludumaré atención, son la jerarquía ah, Anunnaki extraterrestre, que es una gama grande. Entonces ellos lo tratan como una entidad, no, es una área. Para algunos estudiosos es donde viven los orillas, para algunos, para otros no, es una orilla. Entonces por eso que es complicado porque la origen de la información se perdió, tiene más de 8.000 años. Algunos estudiosos hablan de 1.700, 1.800 años, pero los estudios más modernos hablan de más de 8. Entonces, como el propio africano perdió la dialéctica de la lengua que hablaba, el lenguaje, el no lo saben transmitir, lenguaje, claro, oral, y se pasaba de boca, era oral, claro, se se pasaba de perdió. boca a boca el Por ejemplo, conocimiento. una cosa muy curiosa que sucede. Según los estudios más modernos de las leyendas africanas, cuando los africanos hacían magia, muchas veces hacían las magias a la noche, por la situación de los orillas, lo que fuera. Entonces no veían nada. Entonces, ¿qué hacían? Prendían velas de improvisación para hacer la magia. Y ahí la gente empezó a imaginar que para hacer magia era necesario prenderle una vela a la orilla. Y no, la vela era solamente para iluminar, para prender Un luz. instrumento para Y se convirtió en en iluminar. una programación religiosa actual en la Umbanda Candomblé. Prenden vela para todo. Pero la orilla no necesita de luz, que ya está alumbrado. ¿Entiendes? Son conceptos humanos Claro, que fueron sí. creando metodologías y quedaron como fueran un padrón, y no es un padrón. Ritual, Quedó exacto. como un ritual Un en el ritual. fondo. Si te das cuenta, quedó como un ritual, como ¿Entiendes? parte de la historia. Claro, Qué interesante. Bueno, y por así se van ejemplo, formando las para que la gente culturas. Es entienda, eso, la mezcla. tenemos aquí cuatro colores de lápiz. Imaginen que son velas. Cuando yo prendo la vela, la llama es igual para todas. Entonces, ¿qué más me da el color de la vela si la llama es idéntica? Pero en la Umbanda, cada color es una orilla. Yo no puedo cambiar los colores de las velas. En el candomblé eso no importa, porque lo que importa es la llama y tu fe, tu meditación, tu oración cuando prendes una vela. ¿Entiendes? Entonces ahí entra toda la parte de la ley de la atracción. Cuando tú prendes una vela, magísticamente hablando, y llamas a un trancarrú, un marabón, pluma blanca, un Shango, Oxalá, lo que sea, tú vas a crear un contrato neural, tú vas a pensar con una vela y vas a activar un movimiento energético que puede ser positivo o negativo. Puede ser para sanar a una persona, puede ser para cagar a una persona. Y eso es independiente del orilla. Claro. Somos nosotros como humanos haciendo magia. Magia para el bien o magia para el mal. La filosofía explica que ese tipo de pensamiento es pensamiento mágico, que en el fondo la persona pone toda su fe en una cosa exterior y no Claro, tiene nada que ver con es lo que respecto a pasa lo en que va el a Reiki. suceder. El reikiano que está con la madera pensando está haciendo magia blanca, está sanando a través de su ectoplasma una persona. Es el mismo principio. ¿Ya? Entonces, aquí en Sí. Brasil existe una confusión muy grande con orilla, porque las películas, las telenovelas deturparon demasiado, colocando como el diablo, por ejemplo, la palabra Esú o Exu. En Yoruba, Esú es Arauto, ángel de la guardia.
mensajero, el que trae la información de tu orilla espiritual para ti en la tierra. La televisión aquí en Brasil lo convirtió como siendo el diablo. Entonces la gente piensa que el Exu es el diablo, y no. Si tú coges la traducción original de Yorubá, es un guardián. Es nuestro propio ángel de la guardia que la Iglesia Católica inventó ahí con el pato Donald, el angelito y el diablito. Tú escoges hacer el bien o hacer el mal. Él es un amparador que te va a ayudar en cuanto tú estés en la ley. La ley es cumplir la ley de Jesús, no le hacerle al próximo lo que no quieres para ti propio. Cuando tú infringes la ley, tu orilla se aleja de ti. Y ahí tu vida empieza a ir para abajo. Es ahí cuando la gente hace pactos de magia negra con los seres del otro lado. Vende su alma. Entonces ganan dinero, ganan poder, ganan todo, pero vendieron su alma. Y están cagados, que no hay cómo volver atrás. Ahí entran los famosos pactos de alta magia negra de los Illuminati, de los Rothschild, de los Rockefeller, que son los dueños del mundo. ¿Y qué pasa con Están esas cagados personas por que el resto de venden su su existencia alma? porque ellos nunca van a salir del simulador cuántico. Ellos son prisioneros del IA y de los draconianos, al resto de la existencia. Es Maltísimo, un alto precio altísimo. el que pagan. Y por ejemplo, si esas personas, si es que hablamos de un tema de reencarnación, por ejemplo, una persona que vende su alma en esta vida para hacer eso, ¿en las próximas reencarnaciones le va a Sí, tocar lo siempre va a mismo, ser hacer rico, siempre lo millonario, mismo? poderoso, tener control sobre otro. Va a ser infeliz, pero va a tener el poder. Él va a tener el poder de la apariencia. Todo el dinero del mundo, todo lo que quiera, pero es infeliz Perfecto. porque en el fondo él sabe que cagó su vida. Él nunca va a tener un amor verdadero, que siempre van a ser por intereses, nunca va a tener gente leal a él, que va a ser por miedo, por interés. Entonces son gente que viven atrapados por la apariencia. Nada de lo que tengan es efectivamente real, es simplemente poder. Real. Por eso que muchos de esos millonarios, no entienden, cometen Perfecto. suicidio. Se matan. Los brujos, los Se altos brujos matan. se matan porque no soportan la carga de la responsabilidad y la mierda que hicieron. Tarde o temprano cagan su vida, se dan un tiro a la cabeza. Casi todo. Sí, casi todos se han matado, sí es verdad. Sí, casi todos terminan suicidando. No, aparte que debe tener un tema también en la psique, imagínate ahí todo el, no sé cómo pueden vivir. Ya, espérame. Hay otra cosa que estuve leyendo que me llamó la atención. Oshun. Tú mencionaste a Oshun, ¿cierto? Oshun. Oshun. Bueno, hay una leyenda que supuestamente menciona que a través de las aguas, Yolodumare envía 17 orillas para terminar un supuesto trabajo, y que 16 de ellos eran masculinos y Oshun era la única femenina. Y como no estaban de acuerdo en que existiera esta orilla que era femenina, en el fondo como que hay como una disputa y después, gracias a esta versión femenina, en el fondo cuenta la leyenda que se empieza a trabajar a través del amor, donde le piden disculpas a Oshun y se empiezan a dar cuenta que a través de la creación existen dones como la belleza, la fertilidad, el amor, la dulzura, y eso en el fondo lo empezaron a practicar a través de la gente. No sé si Sí, habías escuchado no es esa muy leyenda, común si que te se hable de suena esa leyenda algo. aquí, porque es muy antigua. Es típicamente africana. Es de la creación del mundo. ¿Qué pasa? Oshun tiene que ver con la fertilidad, con la Sí, fecundidad, con la gravidez, ¿no? Con generar hijos, engendrar niños. Entonces, la Oshun está conectada directamente al ritual de Yamin, que es la grande madre tierra. Yamin es la diosa Gaia, que es el sagrado femenino, que es la madre de todos y de todo. sí. Entonces, ¿qué sucede? Oshun representa la belleza, la sensualidad, la sexualidad, la fecundación y representa la autoestima de la mujer. Representa la belleza de la mujer, sentirse bella, independiente de la raza, color que sea, no importa, sentirse mujer y saber usar el poder Sí, de dominio de mujer sobre el hombre. Entonces, ¿quién atrapa la agresividad masculina? Es Oshun, que convierte al hombre en un esclavo de la mujer. Entonces, a través del poder de la seducción y de la sexualidad, el hombre empieza a seguir a la mujer. Entonces, eso tiene que ver con la jerarquía de Oshun, que tiene varias calidades. Entonces, ahí viene una situación, por ejemplo, para que lo entiendan.
Oshun es un río, ya. El río llega al mar, se junta al mar. Hay la playa con arena, hay plantas. Entonces yo tengo un tipo de calidad de orisha, yo tengo el mar, que es Olokun. Ahí yo tengo las plantas, que es Oshosi, tengo el viento, que es Yansan, y tengo, por ejemplo, la arena, que es Oshala. Esa mezcla de elementos de la naturaleza te da un tipo de Oshun, que es diferente a un Oshun que está en el medio de la Patagonia chilena, en un río con 5 grados de agua. Diferente al río Amazonas en el medio de la selva tropical. Entonces es la misma Oshun con diferentes ramificaciones de frecuencia. Entonces frecuencia. Una frecuencia más dura, otra frecuencia más dulce, una frecuencia más árida, otra frecuencia más tropical, lo que sea. Entonces eso en el candomblé le llamamos diferentes calidades de orisha, del mismo orisha. Oshun tiene más de 20 calidades distintas que no les sé el nombre. Yansan tiene más de 30, que de todo el más complicado, todos los orishas. O sea, no existe un Oshun, ni un Oshalá, ni un Shango, ni un Ogun, son varios. De acuerdo de este entendimiento del cruzamiento de las propias fuerzas de la naturaleza. De ahí con respecto a según ese rango, en lo que mencionaste tú, por ejemplo, si Oshun tiene 30 versiones o vertientes, ahí podríamos hablar desde, si es que lo llevamos a una mente polarizada, desde la destrucción a la creación, ¿sí?, en cuanto a manifestación. Exactamente. Entonces, la Umbanda no lo acepta, porque tuvo que hacer el cruzamiento con la Iglesia Católica, entonces se quedaron limitados. La santería lo acepta, el candomblé lo acepta y la quimbanda lo acepta. Entonces eso te abre vamos a decir, mentalmente, un rango de posibilidades de cultuar magísticamente y religiosamente esas distintas frecuencias en tu vida. Entonces, por ejemplo, tú te vas a una playa en Villa del Mar, a hacer un ritual femenino del sagrado femenino con Oshun, en una condición de playa. Al otro mes tú te vas a Pichilemon, que es otra playa, otra totalmente distinta, es otro ritual, porque es otra energía. Sí. ¿Entiendes? Esa es la maravilla de entender profundamente de Orisha, porque es chamánico, es totalmente chamánico, es la naturaleza presente en todo. Entonces, es lo que la gente no entiende, porque la gente cree, lo que siempre te he comentado, la gente piensa que chamanismo es tomar ayahuasca. No, chamanismo va mucho más allá que simplemente usar hierbas de poder. Es la integración con toda la naturaleza, conociendo el fundamento primordial de cada elemento de la naturaleza. Entonces, cuando yo estoy en el candomblé, continúo aprendiendo. Por ejemplo, cojo una piedra. Conforme el formato de la piedra, yo sé que Orisha está ahí. Entonces, de acuerdo con la posición que yo pongo esa piedra en mi trabajo, la meditación, lo que voy a hacer, cambia totalmente de frecuencia. Entonces, esos son los grandes secretos mediúnicos sensoriales que los orishas te enseñan. Y ese es chamanismo. Claro. Qué lindo. Sí, es harta info. Uno queda así como, por ejemplo, mil preguntas con lo que estás hablando. Mi amigo Efraín tiene 55 años de sacerdote o Baba Orisha como candomblé, y Luis tiene 37, 38 años como Baba Orisha. Están entre los más idosos hoy vivos con todo este conocimiento. Me dicen que continúan aprendiendo, que uno no para de aprender. No para, porque ¿cuántos miles de millones tiene la Tierra de años? O sea, la Tierra tiene 5.000 millones de años. Nosotros no tenemos nada. Entonces siempre tú estás aprendiendo, siempre. Ahora, por ejemplo, con esta información, ¿ellos te buscan? En el sentido cuando una persona, por ejemplo, se siente atraída a través de esta información, ¿qué ocurre ahí cuando desde uno ese punto se de siente vista? atraída, la gente va atrás de una consulta a la Umbanda, Candomblé, y conforme su cabeza tiene que hacer el orisha o el santo o no, depende. Yo caí en el Candomblé para sobrevivir, porque era tanta mierda que me mandaban, tanta weá, que llegó un momento que la propia jerarquía me dijo, vas al Candomblé, esta red me dio el orden, ahí fui. Entonces, el candomblé para mí fue muy importante porque me dio respuestas que la Umbanda no daba, me dio la lógica magística que los otros no me daban. Entonces yo conseguí integrar todo lo que yo conozco del comando estelar y del proceso colonial galáctico con la estructura física y el experimento encarnacional terrícola.
Entonces, en ese aspecto, el candomblé me ayudó a entender la función de los orishas terrenales, umbralinos y estelares. Entonces, para mí fue muy importante para poder darle formato a todo lo que yo enseño. ¿No? Tanto que fue... Espérate, ¿y hay orillas también que están por sobre lo Sí, natural? también. ¿También? Claro, los ¿Estelar? comandos estelares, los Fun ¿Estelar? Fun. En la leyenda africana existen los orishas Fun Fun. Fun Fun, con F. ¿Fun Fun Fun? Fun. ¿Con F? Son los Fun orishas que Fun. usan ropa blanca. Espérame. Lo voy a anotar, que yo tomo notas siempre, ¿eh? Ya. Yo soy muy Los matea. orishas Ya, Fun dale. Fun son orishas que no nacieron en la tierra, vienen de fuera, igual que Oshaba. Son extraterrestres. Vamos a dar un ejemplo para que vean cómo la cosa es profunda. Voy a hacerle una síntesis de cómo es, del punto de vista de la arometría, los orishas estelares. Eso no está ni en candomblé ni en santería, que ellos no lo saben. Eso es cosa que yo desarrollé. Ya, Sí, eso es netamente tuyo. tiene que ver, pero No ellos no lo tiene que ver entienden. con... Ya, Lo voy a perfecto. explicar. Vamos allá. Pues Ya, después que hubo la vale. paralización de la Gran Guerra de Orión, se dividieron los grupos en la zona neutra. Entonces teníamos prisioneros de guerra, criminosos de guerra y psicópatas de la guerra, ¿cierto? Eso ya lo comenté en otros videos. Muy bien. Dentro de esos locos, Sí. todos tenían pleidianos, acturianos, sirianos, canopianos, andrómedas, tenías de todos los huevones que podían existir. Entonces vamos a suponer, para que lo entiendan, que la jerarquía acturiana mandó como prisionero para la tierra 1 millón de acturianos por crímenes de guerra, no importa cuáles. Los metió en criogenía neural, los puso en canal sin memoria. Pero ellos son acturianos. Entonces, ¿quién son responsables por él? El comando acturiano. Entonces, los comandantes acturianos entran a la tierra con la jerarquía espiritual y material como orishas, fun fun, porque son extraterrestres. Y su función es crear el trono y el trono que es la jerarquía que va a estudiar el proceso evolutivo de los acturianos en el proceso terrenal, encarnacional, físico y umbralino. Entonces tú tienes los comandos acturiano, siriano, pleidiano, de lo que exista, estudiando a su gente que está atrapada aquí en la Tierra. ¿Entendiste? Entonces ese es el comando estelar, Perfecto. comando Ashtar y todos los comandos que existen. Ellos son orillas, pero la gente no lo entiende, porque piensa que el orilla es un espíritu, pero si tú coges un extraterrestre de 7, 8D, también es un espíritu, no tiene cuerpo material. La gente no hace esas, no calla esas interrelaciones. Entonces, ¿qué sucede? Ese comandante acturiano, él cría una jerarquía acturiana en la Tierra. Por ejemplo, el nombre, Pluma Roja, un ejemplo. Entonces, el caboclo con pluma roja es un acturiano responsable para ayudar en el desarrollo espiritual, cognitivo de todos sus primos acturianos que están cagados aquí en la Tierra. Lo mismo le toca, por ejemplo, a Pluma Blanca, que es de Sirio. Y así se forman la jerarquía espiritual de la Tierra. Sobre la óptica de orilla. Si la vamos a la óptica extraterrestre, yo tengo el comando acturiano, comando Ashtar, cada uno le da un nombre. Es la misma cosa. Es lo mismo. Claro, entonces la única persona en el mundo que hizo esa fusión fui yo. Porque como yo vengo de fuera, tengo la conciencia estelar, despierto y me empecé a dar cuenta de eso, porque una vez yo estaba con Pluma Blanca hablando con él, pero tú no eras indio, nunca, no soy indio. ¿Y por qué sabes? Porque los humanos idiotas necesitan de un indio culiado aquí abajo, ¿no? Entonces ahí que me di cuenta que eran casi todos extraterrestres, pero los humanos no lo aceptan por la creencia religiosa terrícola que el kardecismo nos metió aquí por culo adentro, ¿no? Ese es el problema, religión. Entonces casi todas las jerarquías espirituales son coordenadas desde fuera, pero ahí tú tienes una cadena enorme de huevones presos en los procesos dogmáticos religiosos, de la culpa, del miedo, del karma, de la magia y todas las huevas que uno acaba desarrollando aquí. Entonces uno queda atrapado hasta limpiar esa mierda toda. Oye, y espérate, y estas orillas, por ejemplo, que son estelares, que vendrían siendo los mismos comandantes de lo que hablamos siempre, que en el fondo es lo mismo desde otra perspectiva, también utilizan Exacto. magia como Ahí tecnología, viene, la obvio. tecnología se convirtió en magia.
el teletransporte, muchos de estos hueones eran físicos. Los pleiadianos son físicos. ¿Sabes? Los pleiadianos querían hacer un asado. Puta, voy a pedirle a estos idiotas de ahí de África que me den 4 carcasas de carnero, una vaca, lo que sea. Le pedían, yo quiero una vaca, quiero tal, ok, el Dios está pidiendo. Los huevones llegaban y daban todas las ofrendas a los dioses. No eran dioses, eran extraterrestres, eran físicos. Por eso que la gente no entiende por qué Yahvé hacía pedidos de cosas físicas. Pero espérate, cuando hacen pedidos de cosas físicas como ofrenda, tú al inicio explicaste que tienen un tipo de energía no alta. Son gente de la flota estelar que les gusta la farra, toman vino, toman whisky, pajean, hacen todo como nosotros. Si es la otra cosa que la gente no entiende, los extraterrestres todos hacen sexo, todos tienen órganos genitales igual que nosotros. Por eso que los dioses tenían sexo con los humanos. Entonces, es como es arriba, es abajo, como abajo es arriba. Lo que pasa es que hay diferentes rangos de extraterrestres. Hay los extraterrestres físicos y los no físicos, los inmateriales, que ahí no necesitan de ofrenda. Ahora, los que eran físicos igual a nosotros, comían igual que nosotros, continúan comiendo igual que nosotros. Los draconianos comen humanos, comen niños chicos. ¿Y para ellos no existe la moralidad, para los draconianos? No, la moralidad es una ¿Los ven inferiores? Para ellos una idiotez humana. Y en su perspectiva de ver el mundo, por ejemplo, si comen niños, para ellos claro, en es igual es que algo nosotros normal. que criamos vacas, pollo, cerdo y los matamos jóvenes cuando queremos carne fresca. Bien blandito lo matamos viejo cuando queremos un asado viejo. Es la misma cosa. La raza humana es laboratorio genético de toda la Alianza Galáctica. Esto es una narrativa simulador cuántico encarnacional. Por eso los colgué que vean el 13º piso. Ahí lo van a entender. La cosa es más simple de lo que usted se imagina, pero al mismo tiempo es distinto, porque en el fondo no ha mentido la vida entera. Nuestro cuerpo criogénico, él está viendo una película, que no son nuestras encarnaciones. Una encarnación humana, como nosotros, son como 3 horas, 2 horas y media de nuestro cuerpo criogénico metido al aparato del otro lado. Pero ¿qué pasa? Si tú no tienes kundalini, no tienes gradiente energético, como la yoga enseña, la virtud, tú no sales del simulador cuántico, que no rompes el simulador cuántico. Te quedas atrapado, claro. ¿Qué es lo que va a pasar con los idiotas que entran al metaverso? No van a salir nunca más. Imagínate en el metaverso, tú tienes dinero y tú te conviertes en un Brad Pitt con 25 años, en la flor de la edad. Bonito, con un pico de este tamaño. El manso vino. Entonces, aquí en la vida física, el pobre es un idiota, gilipollas, feo, gordo, todo flácido. Y se compra un cuerpo de un Brad Pitt. ¿Tú crees que ese idiota va a volver para acá? Si allá puede ser macanudo, tener cuantas mujeres quiera que aquí no puede tener. Entonces ese tipo, por todos los aspectos emocionales, se acaba quedando atrapado aquí al metaverso por sus deficiencias emocionales, por su problema psicológico. Entre ser un idiota gordo, cagado, y entre ser un Brad Pitt lleno de mujeres y dinero, no hay lo que pensar. Entonces ahí tú te quedas atrapado al metaverso. Es lo que sucede aquí. Cuando te hacen las oferencias de pactos con el diablo, pactos con los extraterrestres, es lo que tú haces. Tú vendes tu alma para quedarte en el simulador reencarnando indeterminadamente atrás de un sueño, pero vendiste tu alma. Ya, ¿y qué pasa, por ejemplo, te voy a dar vuelta a la pregunta. ¿Existe, por ejemplo, que yo no sea consciente de realizar un pacto y que haya sido obligada, o netamente tú sí tienes que estar de acuerdo para hacer un pacto, por ejemplo, para vender tu alma? Es decir, un padre que es mágico, que es brujo, vende el alma de su hijo. Lo entregó. Pero el hijo no está de acuerdo. Entonces ahí entran los pactos que van a convencer a ese hijo a través de la adoctrinación religiosa a hacer la comunión, el bautismo, todas las cagadas, para que venda su alma definitivamente con su acuerdo. Pero él ha sido inducido a eso, él no sabe qué mierda está haciendo.
¿cierto? Entonces ahí viene el problema. Cuando un padre vende el alma de un hijo, no es una venta oficial, porque depende de la propia conciencia del ser. Entonces ese hijo está a medio camino del pacto. ¿Qué tiene que hacer? Convencerlo que el pacto es necesario. Le cagan la vida para que acepte el pacto. Le hacen simulaciones en su vida para que él haga sí al pacto. La ¿Ah? Biblia está llena de esas historias de Exacto. pactos De con repleto. los hijos. Entonces, todo eso es alta magia, todo eso son los acuerdos hechos con los Anunnakis, con los Pleiadianos, los Arcturianos, con todos estos pelotudos. Y no es que sean malos, no. Son acuerdos políticos para mantener el simulador cuántico funcionando de acuerdo a las directrices draconianas y de los Shopats. Cuando tú te das cuenta de todo esto, eso todo cae por tierra, porque tú puedes cortarlos, puedes deshacer toda esa mierda. ¿Entiendes? Entonces, ese es mi trabajo, Sí, en el live hablamos de eso, de ayudarles los a que contratos, ustedes sí me acuerdo. entiendan y deshagan las mierdas de los contratos que tienen. Tanto a los hueones del lado izquierdo como del lado derecho. A los dos lados. Por eso mi papel no es ser enemigo de nadie, es esclarecer los procesos para que todos se divierten. Hasta los idiotas que andaron haciendo mierda por ignorancia pueden libertarse del proceso, porque este es un simulador. Funciona así, para que lo entiendan. Tú eres un actor de cinema o de teatro. Siempre hiciste el papel del Don Juan, el bonito, el rico, el maravilloso. Entonces todo tu platea te adora. No, mime, qué actor lindo, qué actuación maravillosa. Ahí un cierto día el pelotudo acepta un papel de hijo de puta, de asesino, del diablo, lo que sea. Él viste el papel y la gente lo empieza a putear. Y él empieza a sentir la carga psíquica y psicológica de todos la gente que lo ve, que le empieza a echar putear y chuchear porque él es un personaje, un hijo de puta. Ahí ese tipo coge que el cuadro obsesor del inconsciente colectivo de todas las personas que lo odian. Pero eso es un papel, no es él. Él está representando a un hijo de puta. Ese es nuestro proceso encarnacional, que tú representas a una buena persona o una mala persona. Es una representación cuántica, un simulador, pero atrapa cuadro obsesor, positivo o negativo. Entonces, si tú no te limpias, cagáis, no sales de esa mierda. Un ¿Entiendes? colectivo, claro. Un colectivo, sí. Sí. No, clarísimo. Ya, Espérame, que me hay dais otra 2 cosa que minutos, anoté acá. me estoy meando. Eh, Ya ah, no eh, se me aquí. No, me tomé el sí, agua entera. dale nomás, dale. Corre, 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 corre. Corre. Yo por mientras busco lo que te quiero preguntar. Listo. No hay problema. ¿Se escuchó No todo? tengo No, vergüenza. Soy cara de palo. no son bromas. Oye, mira, lo que estuve averiguando también que me llamó la atención, hay uno, no sé cómo se pronuncia, si se Ayogun. pronuncia Ayogun o Ayogun. Ajogun, que supuestamente Ayaogun. Ayogun, Ayagun, ya, bueno. Eh, Supuestamente va a ser una orilla que es difícil de definir porque el concepto occidental lo denominó como un demonio y en otras Ey, no.
Y eso también lo encontré Sí, divertido ahí viene porque el hay problema, lo mezcla. siguiente. El Aya Ogun es una orisha que responde a Yamin. Yamin es la gran madre cósmica, tierra. Entonces, Yamin es la madre que está asociada a Orumilá, Obatalá y Oxalá. Yamin solo responde a Orumilá. Orumilá es la calidad de Oxalá, que es el de los oráculos, el que lee la suerte. Entonces, ¿qué pasa? Yamin no responde con ningún otro orisha y está conectada con las sacerdotisas. Ahí entra Yemayá, Oshun, Oba y Ansan. Todos los orishas femeninos están atrelados al sagrado femenino de Yamin. Cuando un ser humano Perfecto. hace mierda, Ajá. mata animales, mata gente, destroza el planeta Tierra, está negativado con Yamin. Entonces, ¿qué pasa? Eshu, Pombagira, Caboclo y los orishas desencarnados no tienen acceso a Yamin, no responde. Quien responde es Ayahugun. Entonces, cuando una persona hizo mierda, mató mujeres, mató crianzas, violó mujeres, hizo la cagada con el sagrado femenino, automáticamente se negativó magísticamente en la ley del karma con Yamin. Y Yamin le va a dar caña a través de Ayahugun, que le va a hacer la vida un infierno de triste, dolorosa, lo va a cagar. Ah, por eso se denomina demonio, pero en el fondo es el Exacto. beneficio por el daño Entonces, que se esa realizó. persona con la Ya, es como la justicia va a justicia. aprender por el dolor, por orden de la madre cósmica, Gaia, que le llamamos Yamin. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas al candomblé a Yami. pedir ayuda. Eshu no puede ayudarte, ni Pombajir a nadie, porque tú estás debiendo a la madre tierra, que es mayor que ellos. Entonces, Pero espérate, ahí tengo que pararte en esto para que me quede clara esta información. Entonces, las personas que hacen y que utilizan, por ejemplo, orillas para hacer mal a otros, porque también según el candomblé o según el área específica donde se surge ese tipo de procedimiento, ¿cierto? Mayístico que es negativizado, en el fondo ahí con... ¿qué pasa con esas eso? personas están ¿Cuál es infringiendo la la...? ley. Están cagando, están matando necesariamente para obtener poder, dinero, lo que sea. Entonces, automáticamente, ellas están en deuda kármica con la madre tierra y con todos los elementos de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? La única forma de reverter eso es hacer un trabajo específico de ella misma. Y ahí viene el problema. Son poquísimas las personas, mismo en el candomblé, que tienen la outorga para poder acceder a la parte magística de ella misma. Porque es la madre. ¿Bien? Claro, no, y deben tener, claro, casi Muy capaz poco, que, o sea, deben ser muy muy poco. pocos Y o normalmente son pocas. mujeres. O es mujer o es homosexual, porque hombre Sí. no se le permite. ¿Entiendes? Principalmente cuando hay la ritualística femenina de Yamin. El hombre no puede participar. ¿Qué es el sagrado femenino? ¿Entiendes? Entonces, ese es el problema, que toda la gente que intenta tocar la energía de Yamin con el Shu Pombajira no lo logran, porque son energías paralelas, no se mezclan. ¿Eh? Entonces, el De ahí aparece en de la madre defensa tierra. entonces este que se llama Ayagun, Ayogun, Ayagun es Ayogun, ¿cómo es? el vingador, es el que te va a hacer sufrir para aprender por el dolor, amando de la madre tierra, amando de la justicia divina de Yamin. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, cuando tú vas a deshacer magia que te hicieron, ¿quién autoriza la devolución de la magia a quien la hizo? Es Shango, que es el origen de la justicia divina. Entonces, él determina, junto con Yamin, la carga de la magia que va a volver para el hijo de puta que te hizo la magia. Él determina si se va a morir, se va a sufrir, se va a tener cáncer, qué mierda le va a dar. No somos nosotros que lo determinamos, ni el sacerdote. Es Yamin con Shango. Ahí el ejecutor del proceso es el Eshu, que recibe el orden de darle un pencazo bien dado a esta persona. Y estas personas tienen Algunas conocimiento de eso cuando tienen, se otras meten no. ahí, Los ¿o que no? tienen conocimiento evitan meterse en la mierda. Los que no tienen lo hacen por dinero y por ignorancia y se cagan la vida. Por eso es tan común que sacerdotes de orilla mueren jóvenes, con 40 y tantos
años 50 están muriéndose de enfermedades raras, ataques cardíacos, de cáncer, de todo, porque gastan su energía haciendo mierda por dinero. Qué increíble. Y eso, por ejemplo, puede operar de manera automática, que no sea necesario que, por ejemplo, otra persona diga, no, esto se debe revertir porque causó daño a tal persona, y ahí se mete, por ejemplo, los que Hay mencionaste muchas recién. situaciones, Denise, entonces cada situación hay aporte. Por ejemplo, en muchas vidas tú fuiste una persona muy buena y en esta la cagaste. Por ejemplo, cosa común, te enamoraste de una mujer preciosa, una mujer Sí. que era tu sueño como mujer. Y la mujer no quería nada contigo. Tú recorriste una gran magia negra, una amarración, una amarra sexual para quedarte con esa mujer. Ok, lo lograste. Pero la vida de los dioses es sexualmente bien, pero de resto un infierno. Entonces llega un momento que se separan, pero hay una magia que limpiar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mujer descubre y deshace la magia, caga al tipo. Pero ahí viene la historia. Este tipo siempre fue bueno en muchas vidas. En esta la cagó porque se enamoró. Entonces, la orilla va a ver cuál es el gradiente de carga magística que le toca a él como castigo por la cagada que hizo. Ellos, ellos Ah, mensuran. perfecto. No es Claro, solamente ellos esta, sino que son mensuran todo. todas. Ya. ¿Ya? Y ese ejemplo que di es muy común. Es más común lo que la gente se imagina. Mm. Sí, está bien, ¿no? O sea, está bien pero se O sea, entiende. el mundo de los orillas, gente, es maravilloso. Yo no tengo mucha fluencia porque no soy bárbaro orillá, entonces hay muchas cosas que yo no sé. Yo sé la parte superficial de lo que me es permitido y porque yo enseño muchas cosas en el orilla Reiki 1 y 2, justamente para sacar el dogma y la mierda de la cabeza de la gente. Entonces yo abro la conciencia de la gente abriendo mucha información. Pero a veces me preguntan cosas que yo no sé responder porque yo no soy un sacerdote de orilla, ¿no? Mucho, Claro. mucho. No, y es mucha información, si nos dimos cuenta en este rato, Y la toda la ritualística para mezcla que cada hay. trabajo es En el otro fondo, rollo. claro, porque Claro. estamos hablando por encima solamente, desde la historia. Ya después el hecho Puta locura. fáctico, práctico es otra cosa. ¿Eh? Entonces, bueno, si en septiembre estoy en Chile con el Cura 1, tal vez tenga una orilla en castellano aquí en octubre en Brasil para la gente que está desesperada. Y más adelante, si en Chile enreda la cosa, el año que viene haría un orilla en Santiago completo. Y porque en diciembre yo voy solamente a la Atacama a escalar y a hacer el Parinacota. Vamos a subir el Interesante. Parinacota probablemente, Sí. diciembre. Diciembre. ¿Eh? Pero Bueno, nosotros sí, vamos a claro, dar una ahí noticia partiendo de pronto, ¿cierto? esa noticia sale el Todavía resto. no. Por ¿Ya? ahí. Sí. Vamos a dar una noticia Ah, pronto para todos los y, espectadores. Así que y- la y gente va a estar muy feliz. básicamente lo que le tengo que explicar a la gente es eso. Los orillas son energías primordiales muy importantes, muy bonitas, muy lindas, pero el humano, para variar, ha hecho mierda. La misma cosa que uno habla de chamanismo. Chamanismo es maravilloso, pero hay humanos que lo han Mm. manchado haciendo mierda. En todo, en todo. Eso ocurre en Claro, todas las áreas, en todas las profesiones, en todos claro. los oficios, en la Entonces, por realidad. ejemplo, dentro de la línea de Sí. los orillas, cuando uno habla de ectoplasma, yo desarrollé un curso que se llama Rometría Cabalística, que coge los símbolos del rey Salomón con los símbolos de la rometría, enseñando a usar oferendas como traspaso de ectoplasma para no dejar tu firma cuántica. Por ejemplo, imagina que yo voy a atender a una persona en Santiago, fulano, un hombre cualquier, que tiene magia negra mapuche, que es pesadísimo. Entonces cojo una foto de él, monto un símbolo, me concentro y me transporto hasta hacia él para hacer la limpieza. Yo voy a estar energéticamente al lado de él con mi firma cuántica, mi conciencia y mi campo electromagnético. El brujo me detecta al otro lado, al tiro, al tiro. Sí, cachan Claro. al toque. Entonces, A mí me dijeron ¿qué eso. hago yo? Es Yo verdad. monto una estructura cabalística con varios símbolos de alta magia, pendulo, pendulo Y te haces y invisible, ¿no? coloco pechuga de pollo, carne,
costilla, manzana, mango, mamones, plátano, vino, whisky, aguardiente, y voy montando. Monto un banquete con, por ejemplo, 450, 500 mil angstroms de energía ectoplásmica, mucho más de lo que un humano genera. Y lo coloca ahí y abro el punto. Cuando abro el punto, toda esa carga el Yeshu la transfiere para la persona, sin mi afirmatura, mi firma cuántica. Entonces no me identifican. Identifican solo la ofrenda. Entonces se ayuda a la persona sin involucrar mi campo cuántico en ese proceso. Sí, Claro, te hace claro. invisible. Sí. Claro, Lo que hacían exactamente. los magos verdaderos antes, los que hablan, los que de la línea gnóstica, Entonces yo mística. actualicé toda esa Sí. ritualística, la amplié y la adapté a la rometría con toda la parte de los orillas que yo tengo. Tengo tarot, tengo un montón de cosas. Y ahí la gente está trabajando de esa forma, consiguen atender 15, 20 personas por día de un pencazo con una gran ofrenda. Antes tenían que atender 3 o 4 y estaban con la vía cagada y dinero que era bueno no les llegaba nunca. Entonces yo, de otra forma. Oye, y a ti también tú haces lectura también de No, tarot y eso esas es. cosas, Cuando de era joven, oráculos, cuando ¿o no? tenía pelo todavía en la cabeza, lo hacía. Ahora ya no. No me acuerdo ni cómo se lee el Ahora tarot ya no. casi. O sea, yo le tengo el don, pero no me gusta, porque no tengo tiempo. Ya, cansa. Entonces Te sí, yo cansa. soy más útil dando cursos, dando palestras, conferencias que estar jugando individualmente el tarot. Yo lo hice por muchos años, la lectura de tarot, numerología, cabal, yo soy numerologista también. Pero llegó un momento que eso ya no me satisfacía más porque falta de tiempo, ¿entiendes? Entonces, hoy antes de ti yo estaba grabando videos por la plataforma. ¿Eh? Sí, eso me dijiste Entonces, ayer. hago lo que me gusta más. Entonces, lectura, tarot, esas cosas. El tarot egipcio mide 4K, es Ah, súper bajito, está ya. interferido. Ahí pasando el dato para las personas que les gusta el tarot. El que es bueno es el de Ese Marsella, era ese el mide que como la mi fuente, madre 100 leía. millones. Yo leía el gitano. El gitano para mí era más fácil El de de leer. Marsella. El de Marsella yo tenía más dificultad porque es más complejo. Exigía más la parte psíquica. Pero también lo leí muchas veces. En una época sabía leer las conchas, los bucios también, pero no porque lo aprendí, era parte sensorial mía. Que es así, cuando yo estoy muy focado en la parte sensorial, veo todo al tiro. Cuando yo hacía atendimiento, yo hacía cirugías espirituales. Yo veía el tipo, yo abría a la persona al medio, yo veía el corte, veía la sangre, los órganos y todo el proceso cirúrgico que yo desarrollaba. Eso ahora acabó porque no atiendo. El otro día hice una demostración y volví a ver. Entonces, la parte sensorial viene de acuerdo con la práctica, igual que ir al gimnasio. Si tú no practicas, no desarrolla el cuerpo. Entonces, Oye, ¿y tú de repente te de algunas apareces en los sueños o personas, no? sí, a veces aparezco porque Sí. estoy dando clases, estoy en misión, cosas. Pero sí, yo actúo en 8 dimensiones fuera esta de aquí. Son 9 realidades paralelas y yo estoy activo en este planeta. Entonces, por eso que muchas personas me ven en trabajo, normalmente en rescate de animales, de niños, esas cosas, todas por las huevas que se vienen más encima por ahí. Pero a veces también son hologramas, entonces hay que tomar cuidado porque hay mucha gente que dice que me ve más Sí, para obvio. llamar la atención de que por hechos reales. Cuando yo sé que es verdadero, cuando la persona me da una información y yo lo siento, sí o no. Muchas veces es sí y otras veces también es no, ¿ya? Por los hologramas, ¿ya? Sí. Bien. Sí, pero tengo una ¿Se te botella de acabó agua el té? todavía. Ya, oye, nos quedan 25 Ah, verdad, minutos, porque pero te dije por 1 hora y media. Sí, espérame, está súper entretenido el tema. Lo otro, para continuar y cerrando esto con los orillas. Algo que quieras mencionar, por ejemplo, de la religión yoruba, mira, que sea sí, la, importante como la para, religión como para yoruba dar ahí un... africana, que aquí se llama Ifa, es bien interesante. Yo no la conozco mucho para poder explanar, ¿ya? Porque ellos trabajan con más bucios en las lecturas, tienen
más de 150 orillas en el día a día, ¿no? Entonces ellos tienen una ritualística más amplia que el propio candomblé. Entonces yo no tengo prioridad para hablar de IFAP, que no lo conozco, solo he escuchado cómo trabajan. Magísticamente trabajan muy fuerte, tanto en la parte bueno como en la parte de la magia negra, y cobran mucho, mucho dinero, ¿ya? Y trabajan muy bien, ¿ya? A nivel de magia negra son los campeones del planeta, los campeones, ¿ya? Sí, pero ¿La yo no, yoruba? no puedo Sí, aprofundarme porque no conozco, ¿ya? Pero eso depende de sacerdote a perfecto. sacerdote. Hacen curas milagrosas. Ellos tienen las técnicas de cambio de cabeza, que cambian la cabeza de una persona. ¿Qué es eso? Bueno, es serio, es así. ¿En serio? Ya. A ver, dale. Tienes una persona Ya. humana normal. Yo hago un pacto, voy a un cementerio, corto el cuello de un muerto, lo abro, le saco el cerebro, le meto las partes mágicas, el hueveo, con el material de la persona. Y hago un cambio de cabeza. Pero espérate, eso tiene que ser un muerto Sí, muerto recién, porque ya un muerto, un recién, o si cadáver no, no si se no tengo el puede. muerto, cojo una vaca, la cabeza de Ya, una vaca, o de un cerdo, algo ya. fresco. Y hago el cambio de conciencia. Cojo el muerto y se lo pongo al vivo, y el vivo muere. Es un intrante. Eso es ¿En vudú, eso es un serio? intrante vudú. Eso se hace en Brasil. Carísimo, pero se hace. Fue así que perdí mi pareja. ¿En serio? ¿Y tú Sí, sabes no, quién no te hizo hay eso? Sí. ¿Y esa persona? paciencia, paciencia. Son trabajos de 50, 35.000, 40.000 dólares, para más. Ah, y eso viene de África. Eso es vudú. Aquí se hace. Sí, ¡Qué miedo! ¡Qué ¿entiendes? miedo! ¡Qué Por eso miedo! que hay informaciones que son prohibidas de ser habladas públicamente. Hay una madre santo aquí del sur de Brasil, Caucha, no me acuerdo el nombre, que mostró un trabajo de eso. Yo no podía creer lo que lo estaba mostrando en YouTube. Lo hizo con una cabeza de un buey, de un toro, una cabeza de unos 30 kilos, así demostrando el trabajo. Entonces, porque esos son conocimientos herméticos internos del candomblé y de la quimbanda, de la santería, y mostrándola, así, cómo se hace. Entonces, hay mucha historia, y eso viene de África, eso es Ifá, son las prácticas africanas, de ahí viene la historia de los zumbis. Los zumbis es real, es una hierba que tú le das de comer a la gente y ellos quedan en estado cataléptico, supuestamente muertos, pero el batimiento cardíaco baja a casi cero, pero están vivos. Y a través de gente muerta que le acoplan el cuerpo, lo levantan y pasan a hacer magia, a matar gente. Después lo desconectan, el tipo muere o vive y le echan la culpa a todo lo que hizo. Entonces es magia con hierbas. Eso es tecnología. ¿Quién enseña esa tecnología? Los Anunnakis. Los Anunnakis conocían exactamente las hierbas que generaban catalepsia en los seres humanos. Ahí tú coges una persona que está con catalepsia, con su doble etérico alejado, le metes un muerto cualquiera, le coordena el cuerpo, hace lo que quiera, lo devuelve y lo caga. Cagó el tipo. El ¡Qué mundo, heavy! el mundo de la magia Ya, es mira, yo trato maravilloso. de no ser El mundo moralista. de la Yo magia es con esas maravilloso, cosas no, pero sí, pero exacto, pero ahí esas para que cosas veas son cómo la gente tremendas. es loca. O sea, la magia es maravillosa para hacer el bien o para hacer la mierda. Es un peligro. Claro. Por eso que yo evito escribir y hablar sobre alta magia, que yo conozco muchas cosas, aprendí, pues en la época mía en Egipto, otros lugares, estaba consciente, puta, las que uno se inventa. Entonces, sí, No, imagínate, llega esa información a un loquito, la a cagada, un claro, esquizofrénico, a alguien que tenga ahí exacto. problemas Entonces, por eso mentales. que mucha gente busca la práctica de la magia negra para resolver sus problemas. A veces no consigue un buen mago, pero la poca cosa que hace le cagan la vida a la persona. ¿Por qué? Que vamos a entender de cómo funciona. Vamos a hablar concha su madre de los españoles, con los jesuitas, hijos de puta, asesinos que mataron a todos los
mapuche, los indios de Chile, y los torturaban. Claro. Entonces, a nivel de memoria celular genética del pueblo chileno hay dolor, esclavitud, violación, la desgracia. Muy bien. Abuso. Ok. Abuso. Ahí el tipo de hoy, del año 2023, es un santaguino o alguien de San Bernardo, lo que sea, un chileno normal, que todavía tuerce para la hueá del Colo-Colo, lo que sea. Un chileno típico, un hueón típico. Muy bien. Ahí le hacen una magia a este tipo. Una magia para cagarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? La magia le va a activar la memoria celular de sufrimiento de su abuelo o bisabuelo cuando los jesuitas le daban caña a los mapuches, los torturaban y los mataban a poco. Entonces la magia le va a activar toda la parte negativa de memoria celular de su familia. Y todos estos muertos van a venir encima de él pidiendo ayuda. Pero él no tiene idea de la mierda que le hicieron. Entonces la vida de él empieza a caer, a caer, a caer, a caer. Todo le da mal. Dinero, empleo, matrimonio, todo se va a la mierda. Por una mierda de magia. Entonces, muchas veces la magia no actúa en la persona como la gente lo espera. Le destroza la vida porque le activa la memoria celular genética ancestral de todas las cagadas que se mandaron acá cuando los españoles llegaron acá, y en Brasil los portugueses, en el norte de Brasil los holandeses y los ingleses. ¿Entiendes? Es lo que pasa en Estados Unidos. Cuando se hace magia, viene toda la guerra entre los indios americanos con los ingleses y los franceses, que los destrozaron a balazos también a todos. Entonces, la magia activa toda la historia negativa de la raza humana a nivel de ancestralidad familiar. Por eso el problema de limpiar eso es tan complicado. Ahí vienen las constelaciones familiares, que no lo limpian, lo mezclan. No, y eso es puro... Es un campo... La propia, claro, la propia Prefiero homeopatía no lo mi limpia, comentario, como la gente sí. lo dice, lo mezcla. Porque tú tienes que encaminar a gente que está revoltada, a gente que fue masacrada. Y ahí viene un problema que nadie lo quiere aceptar, que yo lo dejo bien claro en los cursos. ¿Quién es el culpable de todo ese masacre a mando de la Iglesia Católica? Hay un único culpable, Jesús. Porque la Iglesia mató a millones de personas, de indios, en nombre de Jesucristo. Entonces, para esos indios que no sabían quién era, en la cabeza de ellos, en su momento de muerte, el culpado es Jesús. Por eso que en el exorcismo no se puede hablar en nombre de Jesús. Porque si tú tocas el nombre de Jesús, cagáis. Ganas una guerra y no vences jamás para mandar a estos tipos para tu plan. Entonces, magísticamente, en la alta magia, jamás se habla en nombre de Jesús. Jamás. Ni de Gautama, de ningún de estos grandes seres que fueron usados como herramientas de control populacional. Claro. Entonces, esos son fundamentos magísticos. Eso es parte de lo que yo enseño en los cursos. Entonces, mi función es abrir la conciencia de las personas para que entiendan todos los rollos que la gente se mete. Y mismo así, mis alumnos se continúan metiendo en rollos, por huevones. Es que es un arma de doble filo, lamentablemente, porque la información Claro. se puede utilizar para bien o para mal, tal como tú dices. Es duro, es duro. Entonces, Pero en el mundo que vivimos, entonces tenemos que entenderlo, vivir con eso y salir adelante. Infelizmente. ¿No? Entonces, no hay que meterse en huevadas, no hay que hacerle daño a las personas, es sí, eso. pero la gente no lo Es tan fácil entiende. como eso. Después que hacen las cagadas, que vienen a pedir ayuda. La cantidad de alumnos que yo tengo que se metió a hacer mierda. Después me piden ayuda. Yo no me meto, es problema de ustedes. Y no son pocos. ¿Ya? Por ejemplo, una cosa común, alumnos míos. Yo cuando hago terapia, la gente me preguntaba, ¿cuándo vuelvo? No necesitas volver, si quieres, tú vuelves, pero yo no marco. O sea, en el fondo no me gusta que la gente vuelva. Muy bien, mis alumnos marcan 6, 7, 10, 15 atendimientos solo para sacarle dinero a la gente, sin necesidad. Pero eso no es correcto. Tener a la gente
presa para garantizar dinero. Entonces eso para la jerarquía superior, eso es una maldad, eso no se hace. Pero esas personas, ¿para qué van contigo? Por ejemplo, ¿qué te piden? Salud. Por ejemplo, que saques un Era trabajo, limpieza. una Yo generalmente magia. era cirugías espirituales, limpieza espirituales, abrir los caminos a la vida, o la parte energética física, acupuntura, yo toco los puntos y los ajusto. Básicamente, limpieza. Todo lo que tiene que ver con limpieza, Claro. ya, todo, ya, con lo Entonces, energético. muchas limpiezas no las puedo hacer en un atendimiento. Entonces, ¿qué yo hago? Le marco 6, 7, le marco en el papel, mira, hasta estos días te vamos a atender, toma el papel y chao. Entonces, en aquellos días, la persona se tomaba un baño de hierba, sabía que el pluma blanca, que el trancarrúa, el marabó, y yo lo íbamos a atender, y lo atendíamos sin costo, de gracia. Ya estaba pagando el primer atendimiento, acabó. Mis alumnos, no, pero tiene que cobrarle. No es de mi naturaleza extorquir dinero a la gente. Entonces, ¿qué hacían? Marcaban 10 atendimientos presenciales, sin necesidad. Llamar a la persona, lo que haces tú en una y cobras una, Claro, estos tipos después hacían exacto. abuso y cobraban Y 10. eso a la jerarquía no le gusta porque no es correcto. Claro, está lucrando por el Están dolor lucrando. ajeno. ¿Entiendes? Entonces, yo he tenido muchos problemas por la forma que tengo de ser, de no extorquir dinero a la gente. Mucha gente, hay gente que... Es que ahí, claro, ahí ya después no pasa tu responsabilidad, porque en el fondo Claro, diste la información en los cursos y ahí también cómo saber quién va a hacer las cosas de manera ética y quién no la va. Es eso es súper responsabilidad complejo el de cada tema. uno. Yo lo entrego al plan. Pero eso lo estoy comentando para que la gente se Exacto. dé cuenta, como dentro del mundo de las terapias, la gente se aprovecha. ¿Entiendes? Entonces es triste porque a través de una simple terapia tú sabes la índole de una persona. Si es una persona que está para asomar al plan a nivel de luz, de amor, no solamente amor, de gratitud. Y a la gente que está asomando en la energía negativa, en la vampirización y en la esclavitud de la gente. ¿No? Sí. Bueno, yo hace 2 días hice un live denunciando estos tipos que se hacen denominar manifestadores de conciencia y de abundancia, que le sacan grandes sumas de dinero a las personas y que Sí, juran que van a ser millonarios, porque ahora está esa cuestión con el networking, no sé, hay una estupidez tan es grande complicado. con respecto a eso, Aquí así está que igual. también la Aquí está invitación igual. que Hay un vean ese huevón. live, Claro, aquí hay un huevo que porque está tiene 30 años tremendo. que se está sacando por mes, dicen que se estaba sacando exactamente $2,5 millones por mes aquí, donde yo vivo, haciendo charlas para allá y para acá, y ahora es Imagínate. senador de la República, se promovió a senador. Y, o sea, pero la gente es Ay, qué así, ¿no? horror. Creen que van a ser millonarios igual que él, pero no son todos, claro. No, es una Sí. estupidez. Bueno, todo ese tema yo lo Y, hablé en un live. Todo, y que todo, hay una todo. cosa Cómo opera. importante. Les expliqué desde la realidad, Claro, porque eso es es que imposible, no hay existe. gente que tiene No existe. el don de la palabra, tiene el carisma. Entonces hay gente que como Krishnamurti, Krishnamurti tenía un carisma que te metía 3.000 personas en vivo por horas hablando y las mantenía. Hay gente que no consigue mantener un grupo de personas por 20 minutos. Entonces eso hay que llevarlo en consideración. Quien tiene carisma y quien no tiene. Lo que pasa es que ellos Sí, operan una claro, lógica de poder y tiene que ver con claro. los discursos que utilizan Sí, con respecto a lo que quieren vender, porque no es un tema tan simple y por eso que estos sí, tipos, de hecho, son estafadores. Yo después quiero hacer otro live del esquema Ponzi, que está muy relacionado, que son empresas piramidales, que lo único que hacen es estafar. Por eso lo quiero elaborar un poco más con temas políticos. Hay temas políticos detrás, económicos, sociales, espirituales, lamentablemente, que meten en la espiritualidad y no tienen nada que ver una cosa con la otra, porque estamos hablando netamente de materialidad. Entonces, la gente yo creo que tiene que empezar a despertar que la conciencia no tiene que ver con un esto de que tú vas a ser millonario, abundante y todo lo demás. La abundancia tiene que ver solamente con lo concreto, con lo real, que es la riqueza, y no tiene que ver con la espiritualidad de ser abundante. Hay unas lógicas potentes con respecto a esa información
que no tienen ni idea y que están lavadas con la New Age. Y eso ocurre porque la gente no lee, no se informa, se deja llevar por las masas y operan poderes de speech Sí, para manipular a estas y hay personas. que cortar, Entonces yo pero creo que hay esta otro cuestión hay que problema. cortarla La ya. gente quiere camino fácil. Hay que, aparte de quieren el camino Bueno, fácil, aparte, entonces la gente no quiere tener trabajo. Gente no quiere tener la responsabilidad de su propio camino, quiere echarle la culpa a otro. Y ahí es por eso que esos sinvergüenzas tienen tanto poder y lucran tanto, porque el ser humano es huevón. Infelizmente el ser humano se ha puesto cada vez más huevón. Es galopante cómo los huevones están creciendo a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, sí. No, sí, yo hice tremendo like de investigación ahí con estos fácticos, con la realidad, no hablando tanto que pelotudeces. yo recibí Entonces ahí la gente hoy también, un video de una mujer del Pentágono norteamericano hablando del transhumanismo, ¿no? De que, claro, que hasta el el 2025 transhumanismo. es obligatorio que todos sean o los van a matar. Yo no vi el video entero, tiene como 7, 8 minutos. Y la persona dice que no sabe si se comienza al final del 2025, pero por el acuerdo tratado con los draconianos y con los globalistas, hasta 2025 todo Ajá. ser humano tiene que estar dentro del transhumanismo o será eliminado. Y ahí eso dejan abierto, ¿qué mierda van a O hacer? sea, imagínate con lo que está pasando ya con la inteligencia artificial, con lo que está promoviendo GPT, que lo Claro, estuvimos hablando hace unos meses sí, atrás, que también hizo un live con respecto a esa información. Hay contratos que la gente no tiene idea, que baja, que los acepta y que no son contratos solamente de un tema material, sino que claro, hay un tema que está detrás, que sí. opera de manera neuronal a través de estas Enlace. supercomputadoras que están conectadas con los El enlaces, propio según una cuestión móvil está maquiavélica. totalmente enlazado. Elon Musk está denunciando que el WhatsApp te escucha todo y Todo, te lleva, todo tu material todo, va para Google y va para todo. la CIA. Todo, está todo, 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 todo. De hecho, lo que hay que hacer es mantener en lo posible el celular Claro. en modo avión cuando no se usa. O sea, lo dejaste usar siempre un ratito, modo avión, modo avión, modo avión, modo avión. Es una de las técnicas que nos podemos como resguardar Duro. un Pero poquito. hay que ir llevándola, ¿cierto? Pero era eso, entonces tú tienes ahora que salir, ya son las 2. Sí, tengo clases ahora. No, pero estuvo bacán el live. Yo creo que el tema de los orillas es súper lindo. Y así como todo en este mundo, vivimos en el binarismo. Estas cosas se pueden Claro. utilizar para el bien o para el mal. Si se ocupan para el mal, tienen sus consecuencias. Yo creo que la información que se traspasa ya quedó más que claro. Tratan de ser éticos en lo posible con respecto a cualquier tipo de metodología, cursos, talleres que tomen o que dictan. Tratar también de ayudar a través del conocimiento a otros que vayan también acercándose a estos temas que son interesantes y que en el fondo la cagada Sí. está para el sistema. El sistema en sí mismo en el que estamos todos inmersos, ya de ahí vienen estructuras lógicas de poder que en el Claro. fondo nos corrompen. Y ahí viene la división de la paja y del trigo, que es justamente ver la índole de cada uno. Y nosotros estamos en esa división. En los próximos años, hasta el 2025, muchas cosas va a pasar. ¿Ya? Y supuestamente el simulador cuántico de Reset entra en septiembre del 25, supuestamente. Ahí acabó el juego, no hay más lo que hacer. Game over. Game over. Para mucha gente no va a haber game over. Ahí que está. Para el 98% de la población mundial no hay más game over. Van a ser presidiarios permanentes de los draconianos en los simuladores cuánticos por la eternidad. A nivel cósmico. No, yo estoy apagado. Imagínate que en un par de meses la persona es difícil que ya pueda. Es muy difícil. Yo creo que estoy Ya se apagado, sabe, como ya se pero sabe, ¿no? Y el porcentaje que se puede subir debe son ser muy un par de bajito. miles de personas nomás. Hoy tenemos como 315, Claro. 318 millones de personas rescatables en el planeta conscientemente.
Tal vez se consigue llegar a los 400 millones, tal vez. Entonces, todo eso es el esfuerzo que se está haciendo para salvar media docena de gente que no es mala gente. Están atrapados en el sistema por desconocimiento. Entonces, eso es lo que es triste. Hay mucha gente buena, de buen corazón, de buena índole, que está atrapada por ser huevona. ¿Y entiende? Y son huevones porque el sistema se lo comió, no porque sean malos. Sí. No, sí son varias cosas que se cruzan, mucho moralismo, dogmatismo, gente que de verdad Sí, es mala, también los hay, gente que les gusta hacer daño, también existen, y hay de todo, hay de todo. Ok, entonces, se está yendo, se está medio que cortando la señal. Sí, estamos, te voy a estar arriba y ahí te Ok, pongo besitos, para que buena quede, clase. ¿vale? Hasta luego. Besito. Gracias, Ruth, Ok, tremenda hijo de la colilla. hasta luego. Hasta ahora, a todos.